Y hoy día las cosas cambian mucho más rápidamente que lo que ocurría a mi generación. Porque hoy día tenemos en nuestras manos instrumentos de telecomunicación y usted puede hablar tal vez con Puno, el que está allí en este mismo momento, o tal vez alguien dejó prendido su teléfono y nos están escuchando en Pisco o en Arequipa. Y eso no lo pudo hacer mi generación. Y mi generación no podía tener todas las bibliotecas del mundo en su computadora. No las tenía. Yo siempre he pensado lo que puede el genio, y tomo un solo ejemplo, Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, la novela que sigue siendo la novela más grande de los últimos 5 siglos. Y cuando ustedes van por una calle de Sevilla, que se llama Calle de la Sierpe, ahí encontrarán una placa que dice: aquí estaba la celda donde estuvo preso Miguel de Cervantes y donde escribió gran parte del Quijote. Y yo pensaba, muchas veces he ido a pararme al lado de esa celda para sentir mi propia pequeñez. Decía, ¿cómo es yo que puedo escribir una inmensa novela sin luz, sin computadora, sin máquina de escribir, sin bolígrafo, con una pluma y una tinta sobre papeles que no eran papeles? Hoy día yo puedo cambiar un capítulo por otro, un párrafo por otro, trasladarlo. Eso me tuvo que escribir a mano, y era manco, el manco de Lepanto. Todas esas limitaciones puede vencer la inteligencia. Si es que detrás de la inteligencia hay la voluntad, que es una fuerza quizás mayor que el propio razonamiento. Y lo que tiene que extraer a alguien para hacerse líder es la voluntad. Conozco tantos inteligentes, hábiles, simpáticos, gracejos, capaces de sostener conversaciones de cafetín, rápidas, vivaces, qué audaces, qué vivos, pero les falta voluntad, y la voluntad es constancia. Cuando uno escoge ser líder una vez, escoge ser líder para siempre, y para eso tiene que formarse siempre, y para eso tiene que tener disciplina de estudio, y para eso tiene que tener voluntad. La voluntad es la fuerza que puede mover las montañas, dice Cristo. Dile a esa montaña, ven, y vendrá, si tienes la voluntad y la fe suficientes. Se los digo yo, que he transcurrido 1000 circunstancias difíciles y 1000 circunstancias buenas. Lo único que puede unificar la existencia es la voluntad. Pero voluntad podría tener también cualquiera. ¿Voluntad para qué? Voluntad para otros. Yo descubrí hace mucho tiempo, cristiano como soy, que uno no puede rezar para sí mismo. Uno no puede decir, Dios mío, ayúdame a ser presidente otra vez. No será. Uno no puede decir, Dios mío, como dicen otros, ayúdame a sacarme la lotería. No se la sacará. Rezar no es para la propia persona que reza. Solo vale la oración cuando uno reza para otros. Y de eso puedo darles fe, no por milagros, tal vez por coincidencias. Cuando me ha tocado rezar con fe para alguien, para una familia, para una circunstancia de un grupo, me ha funcionado el rezo. Si alguna vez he querido decir rezo para mí, ya sé que no me funciona. Dios sabe que yo no lo molesto para cosas por mí. Cuando necesito algo para mí, como dice el Evangelio, a Dios rogando y con el mazo dando, trabajando uno con su voluntad. Pero lo primero que debe tener un líder es ejercer todas esas enormes capacidades que descubre dentro de sí mismo. Son enormes capacidades, liberatorias, que le dan la enorme satisfacción de saber que piensa más y mejor que antes. Y cuando escucha al empecinado, cuando escucha al enceguecido por pasiones y por odio, usted sabe que piensa mejor que él y se siente más libre. Pero la libertad esencial, la última, es
que la inteligencia, la voluntad, la capacidad de promover y mover montañas solo sirve cuando es por los demás. Una vez, Cristo, que estaba rodeado de gente dudosa, ¿usted cree que los apóstoles tenían fe en Cristo? No. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Bartolomé, ninguno de ellos. Eran simplemente hombres que se hundían en el mar, aunque tuvieran a Cristo al frente diciéndole, ven, camina sobre las aguas. Y se hundían, y Cristo decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero estos dudosos, algunos creían que Cristo era un revolucionario contra los romanos que habían invadido Palestina. Estos dudosos que lo abandonaron en el Monte de los Olivos y lo dejaron solo. Estos dudosos que lo negaron ante Caifás, o en el patio de Caifás. Estos dudosos que querían meter la mano en la herida del costado de Cristo para ver si era, porque no creían, eran simplemente seres humanos pequeños. Pero estos dudosos, a pesar de ser solo pequeños, y por eso vivían en conflicto permanente para ver quién será el jefe después que éste se vaya. Si ustedes leen bien, como a veces no hacemos los cristianos, el Evangelio, y leen a Mateo, leen a Lucas, encontrarán párrafos terribles. Cuando llegó Cristo por la tercera vez a Jerusalén y llegó al Monte de los Olivos, que era ahí su cuartel general, porque él iba con muchísimas personas, no solo con 12. Está en la Biblia. Se acercó a él la esposa de Zebedeo, que era madre de Jacobo y Juan, y le dijo, Cristo, hoy día llegas a tu reino material. Deja a Andrés y a Pedro y anda con mis hijos a tu lado, que sean ellos tus ministros en tu nuevo reino. Así se pensaba. Y la noche de la última cena, Cristo está en Mateo, el Evangelio. Preguntó en un momento, ¿qué discuten? Porque había un conflicto. Y le dijeron, estamos discutiendo cuando tú te vayas, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el jefe? Yo ya me cansé de escuchar esas discusiones en nuestra pequeña vida política. Y Cristo les respondió de una manera dramática. En silencio, se arrodilló delante de cada uno de ellos y les lavó los pies. Y allí viene la tradición de lavar los pies. Y terminó diciendo, debe ser el primero el que sirva más a los demás. Esa es una enseñanza inmensa. No necesita un enorme discurso maravilloso, con citas y con experiencias. No. Si ustedes llegan a sintetizar así, en el ejemplo, todos los discursos y las enseñanzas, van a ser mucho más líderes. Por eso es que hemos querido, porque nuestro país necesita mucha motivación espiritual, mucha conducción social, en todos sus niveles. No todos van a ser presidentes, pues. No todos van a llegar al Congreso, que le quita la vida a todos estos pequeños hombres que llegan al Congreso. Sino necesita promover la organización en todas partes para hacer la luz sobre muchos temas. Otra de las preocupaciones es la negociación de conflictos. A veces la negociación de conflictos es porque no hay criterios suficientes para entender los temas. ¿Verdad que debemos respetar el medio ambiente? ¿Verdad que debemos guardar las tradiciones? Es verdad, porque eso forma parte de la autenticidad y de la identidad y del orgullo. Pero al mismo tiempo es verdad que no podemos mantener a las personas en la pobreza de la subsistencia mínima y que debemos encontrar cómo utilizar nuestra geografía para que rinda frutos y para que nos permita participar en su procesamiento y nos dé trabajo sostenible.